Perfecto, entonces vamos directamente a comenzar el programa. Nosotros tenemos previsto ahora una presentación, después vendría la etapa de informes institucionales. La presentación estaría a cargo de Adrián Rodríguez, Estabilidad dinámica de la vecindad de pequeñas lunas de Saturno. Unas pocas palabras: Adrián Rodríguez es un licenciado de la Facultad de Ciencias que hizo un doctorado y actualmente está trabajando en el Observatorio de Valongo de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ahora nos está visitando. Así que dejo entonces a Adrián en el uso de la palabra. Buen día a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, buen día entonces a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, en función del tiempo voy a empezar entonces con esta charla. Es un trabajo que está más o menos encaminado en colaboración con Nelson Calegari de la UNESP en São Paulo. Y bueno, es un trabajo que está siendo enviado para publicación dentro de poco tiempo. Y voy a pasar a describir algunos detalles. Entonces, tenemos el sistema de satélites de Saturno, que como ustedes bien saben, se compone de una diversidad bastante interesante de satélites, ¿sí? Satélites más próximos del sistema de anillos y satélites más distantes. A nosotros nos va a interesar en esta charla esta región aquí alrededor del satélite Mimas, ¿sí? Es un satélite que está bastante próximo del anillo G, ¿sí? Que es un anillo que nos va a interesar también, ¿sí? Y en esta región existen otros pequeños satélites de Saturno que fueron descubiertos más recientemente a través de la misión Cassini, ¿sí? Es el caso de 3 satélites que vamos a estudiar nosotros. Es este aquí, Eichon, ¿sí? Como verán es una imagen que tiene poca resolución porque bueno, es un satélite de algunas centenas de metros, como voy a describir más adelante. Si esta es una imagen del 2010, entonces este es Eichon. Aquí viene Metone, también es un satélite bastante pequeño, ¿sí? Una imagen con un poco más de resolución. Y Ante, que es otro satélite todavía menor, ¿sí? Una imagen del 2016, también con algunas centenas de metros en su tamaño. Bueno, aquí les dejo algunas características de algunos parámetros físicos de estos 3 satélites. Están acá marcados, está Eichon, Metone y Ante. Es interesante ver aquí el tamaño, el radio medio, ¿sí? 300 metros, 1,5 kilómetros más o menos, y 500 metros, ¿sí? O sea que estamos hablando de objetos realmente pequeños. Bueno, en términos de densidad, ¿sí? Fue estimada a través de algún modelo del año 2013, densidades bastante bajas para estos 3 satélites. Y la velocidad de escape, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Es bastante pequeña, del orden de los centímetros por segundo, ¿sí? Acá hay algún error coloqué la unidad errada porque lo copié de otro PDF. Bueno, los 3 satélites tienen entonces la característica de estar muy cerca del satélite Mimas, ¿sí? Entonces eso los hace 3 satélites en resonancias de movimientos medios. Y entonces Eichon está capturado en la resonancia 7,6 con Mimas, Metone en la 15,14 y Ante en la 11,10. ¿Ah? Esto significa que son objetos que están dinámicamente gobernados entonces por esas 3 resonancias con el satélite Mimas. Los periodos orbitales son muy parecidos, ¿sí? Del orden de un día, más o menos, y como decía, están bastante próximos del satélite Mimas, lo que los hace entonces próximos de las resonancias que acabo de nombrar. Bueno, entonces la cuestión es que las observaciones revelaron que estos 3 satélites, además de estar en resonancia, tienen arcos, tienen estructuras de arcos
en su alrededor, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas imágenes también de la sonda Cassini. Acá tenemos el satélite Ante, y acá este es el arco de Ante. Son varias imágenes de diferentes posiciones, ¿sí? Acá se ve Metone, el arco de Metone, aquí está el arco de Ante. Son imágenes que tampoco tienen gran resolución, pero estamos hablando de objetos realmente pequeños, ¿sí? Bueno, los arcos son estructuras de partículas de polvo, ¿sí? Que varían de tamaño, digamos, radial y longitudinal, dependiendo de cuál sea el satélite, ¿sí? El mayor de todos es el arco de Aijon, ¿sí? Que tiene 250 kilómetros de extensión, o sea, de ancho, ¿sí? Y 60 grados en extensión longitudinal. Y también es uno de los más brillantes porque además tiene la característica de estar localizado en el anillo G de Saturno, ¿sí? En la parte externa del anillo G. Bueno, entonces el objetivo de este trabajo es investigar la estabilidad de partículas, ¿sí? Sin masa, inicialmente ubicadas en la vecindad de estos tres satélites, y analizar cómo las resonancias de movimientos medios actúan eh, para el movimiento de las partículas en esas regiones. Y también aprovechar y analizar la estructura de las resonancias con mimas en las localizaciones de los arcos, ¿sí? Ver cuál es la influencia de las resonancias para las partículas que componen los tres arcos de polvo. Bueno, el modelo es un modelo basado puramente en simulaciones numéricas, ¿sí? Tenemos Saturno como el cuerpo central, con su achatamiento, ¿sí? J2 y J4, y un conjunto de satélites que van a actuar como fuentes de perturbación, que son el propio Mimas, Enceladus, Tetis, Dione, Rea y Titán, ¿sí? Que es el mayor satélite de Saturno. Y después tenemos los satélites menores, Aijon, Metone y Ante, que son los que queremos analizar. Bueno, la metodología, entonces, vamos a usar integración exacta de las ecuaciones de movimiento, usando Mercury, ¿sí? Y vamos a colocar condiciones iniciales variando semieje y excentricidad de las partículas localizadas en la vecindad de cada uno de los satélites. Usamos un conjunto de 4.900 partículas para analizar estas evoluciones. Bueno, un poco más adelante lo que vamos a hacer es colocar los tres satélites que tienen masa despreciable, o sea, son satélites de centenas de metros, ¿sí? De tamaño, pero basados en el cálculo de la densidad, nosotros podemos estimar una masa, ¿sí? Y rehacer todas las simulaciones ahora con la masa de estos tres satélites. Bueno, acá tenemos los resultados, ¿sí? Son mapas dinámicos, ¿sí? Aquí tenemos las excentricidades iniciales y en el eje X los semiejes iniciales, y lo que está mostrando en las paletas de colores es las amplitudes, digamos, la variación máxima del semieje mayor, la variación máxima de la excentricidad, de la inclinación, y aquí en amarillo entonces sería el tiempo de sobrevivencia de las partículas. Cada simulación numérica es por 10.000 años, ¿sí? 10.000 años. Recordar que 10.000 años para un sistema de este tipo, de pocos días de periodo orbital, significa, digamos, es bastante significativo. Bueno, entonces acá vemos claramente la estructura de la resonancia, en este caso es Metone, la resonancia 15-14, ¿sí? Acá está la resonancia, esta estructura, acá sería el centro. Este es el satélite real, Metone, ¿sí? En violeta aquí. Entonces vemos cómo la resonancia está claramente presente, ¿sí? Y lo interesante de este panel de abajo es que, bueno, las resonancias, digamos, el tiempo de vida dinámico dentro de la resonancia es de 10.000 años, o sea que todas las partículas sobreviven por 10.000 años dentro de la resonancia. Bueno, aquí les dejo un gráfico de una partícula, una sola, ¿sí? Dentro y fuera de la resonancia. Entonces dentro de la resonancia tenemos movimiento súper estable, ¿sí? Bajas amplitudes, acá tenemos la oscilación del ángulo crítico, y aquí fuera de la resonancia en la partícula que colisiona, ¿sí? Colisiona con mimas, o sea que el movimiento es inestable fuera de la resonancia. Bueno, hacemos lo mismo para los otros dos satélites, ¿sí? Voy a pasar un poco rápido. Acá en el caso de Ante tenemos dos resonancias, la 1110, ¿sí?
son dos tipos de resonancia. Hay dos ángulos críticos que libran, ¿sí?, de la resonancia 1110, y también acá vemos cómo las partículas sobreviven cuando se encuentran dentro de la resonancia. Aquí tenemos dos partículas, una con un ángulo crítico librando y otra con el otro ángulo crítico librando, ¿sí? Este sería la resonancia de corrotación, esta es la resonancia de Lindblad. Y aquí lo mismo para el satélite Aitken, donde vemos la estructura de la resonancia 7,6, con mimas. Entonces claramente el satélite está inmerso dentro de la resonancia, ¿sí?, en cualquiera de los tres paneles vemos. Y la idea es, en este caso, bueno, aquí también una evolución de una partícula dentro de la resonancia y fuera de la resonancia, esta se llama resonancia de corrotación, ¿sí? Aquí vemos el ángulo crítico librando. Y bueno, para terminar, lo que hicimos fue repetir todo este procedimiento, ¿sí?, abreviando un poco aquí, colocando las masas de los tres satélites, ¿sí? Fíjense aquí los valores extremadamente bajos de las masas, ¿sí? 10 a la 10, 10 a la 11 kilogramos. Y repetimos el análisis de los tres mapas dinámicos, ¿sí?, para Aitken, Metone y Ante, con ahora las masas de los tres satélites. Obviamente que las masas tienen un factor preponderante, porque como vemos ahora las resonancias no quedan claramente definidas, ¿sí? Las partículas son eyectadas mismo dentro de las resonancias, ¿sí? Sobrevive un conjunto de partículas con excentricidad inicial similar a la excentricidad del propio satélite. Para Metone tenemos también todo lo que es negro aquí, ¿sí?, son partículas eyectadas, esto es tiempo de vida dinámico, ¿no? Entonces, las partículas amarillas sobreviven por 1000 años, ¿sí?, y las partículas, digamos, para colores más oscuros no sobreviven por mucho tiempo, decenas o centenas de años. Bueno, entonces esto muestra claramente cómo la influencia de la resonancia es importantísima. Y aquí hicimos el mismo análisis para los arcos, o sea, inicialmente simulamos 3 arcos, uno para cada satélite, o sea, partículas localizadas en la extensión del arco, y vemos cómo los arcos aparecen, ¿sí?, pero después de centenas de años, estos son 100 años, 500 y 1000, ¿sí?, los arcos empiezan a desaparecer. Aquí es para Aitken, aquí es para Metone, ¿sí?, claramente el arco aparece aquí, esto es longitud media, en función del semieje final, ¿sí? Entonces el arco empieza a desaparecer después de 500 años, en 1000 años todavía sobrevive un poquito, pero como que está más débil, ¿sí? Esto es para Metone, y aquí para Ante, ¿sí? Vemos como el arco, ¿sí?, esto es tiempo de vida dinámico, entonces el arco aparece, ¿sí?, pero es rápidamente, digamos, dispersado en escalas de tiempo de centenas de años. Aquí calculé el tiempo de vida, ¿sí?, las partículas, el porcentaje de partículas sobrevivientes, dependiendo de la escala de tiempo de integración, 100 años, 500 años y 1000 años. Bueno, entonces las conclusiones de este trabajo, ¿sí? Hicimos una exploración dinámica en la vecindad de los 3 satélites que poseen arcos de polvo, Aitken, Metone y Ante, ¿sí? Ese análisis indicó que los tiempos de estabilidad son del orden de decenas o centenas de años, inclusive para las partículas confinadas dentro de las resonancias, ¿sí? Las estructuras en forma de arco, centradas en cada uno de los 3 satélites, sobreviven por algunas pocas centenas de años. Esto tiene implicaciones para la observación de los arcos, ¿sí?, porque los arcos, no me dio tiempo de comentar, pero son partículas de polvo que varían desde los micrómetros hasta los centímetros, ¿sí? Entonces, si uno tiene en cuenta que, según estas simulaciones, las partículas dentro de los arcos sobreviven por centenas de años nada más, debería existir un mecanismo capaz de repoblar la región de los arcos. ¿Eh? Entonces, la cuestión es que el origen de los arcos se debe, supuestamente, a colisiones de micrometeoritos con la superficie de los 3 satélites. Entonces, como estos 3 satélites tienen velocidad de escape extremadamente baja, los micrometeoritos colisionan con la superficie de los satélites, el polvo se escapa, ¿sí?, y queda confinado en forma de arco debido a las resonancias de movimientos medios.
La cuestión es que esas partículas después recolisionan con los satélites en escalas de tiempo de centenas de años, como estamos mostrando aquí. Entonces debería haber algún mecanismo, ¿sí?, capaz de repoblar esa región nuevamente. Podrían ser las colisiones con micrometeoritos o algún otro mecanismo desconocido. Bueno, agradezco la atención y terminamos por aquí. Gracias. Bueno, gracias Bueno, Adrián. ¿Hay preguntas? sí, hay una pregunta por el chat de una persona llamada Tabaré Gallardo. Tabaré pregunta si supongo que las simulaciones dinámicas incluyen fuerzas no gravitacionales. Bueno, buena pregunta. En este caso nosotros no incluimos fuerzas no gravitacionales, ¿sí? Pero hay algunos trabajos bastante recientes que sí incluyen, sobre todo dos: la presión de radiación del Sol, ¿sí?, y una fuerza de arrastre, ¿sí?, que sería debido al campo magnético de Saturno. La influencia de esas dos fuerzas es dispersar todavía más las partículas de polvo de los arcos, ¿no? Entonces la escala de tiempo disminuye un poco. Eso fue hecho para el satélite Aegon, ¿sí? Entonces la expectativa es que en decenas de años esas partículas, sobre todo las menores, ¿sí?, sobre todo las menores, sean dispersadas de la región. Yo tenía una pregunta, digamos, en la línea de esto de las fuerzas no gravitacionales, y vos que mencionabas el tema de la colisión con micrometeoritos. Digo, ¿en qué medida no, la frecuente colisión de micrometeoritos no termina siendo una especie de fuerza no gravitacional, o por lo menos que tenga un efecto, digamos, en el movimiento? Pienso, digamos, en lo que es el tema de los experimentos de tratar de desviar órbitas por impacto, que hay una transferencia de momento lineal. Si podría llegar a tener algún tipo de efecto, pensando quizás que las colisiones se dan más, quizás, no sé, por objetos que están impactando antes o después a más o menos velocidad, lo que hubiera un efecto neto. Vos decís si los meteoritos, o sea, la tasa de impacto podría tener un efecto significativo en cambiarle la órbita. Mm. Está. Bueno, eso no es interesante, nunca lo vi, nunca lo pensamos. Lo que sí está calculado es que la tasa de impactos es demasiado pequeña para poder repoblar eh, la región con polvo nuevamente. O sea, para ello, supuestamente, para repoblar con todo el polvo que se observa hoy en día, demoraría 30.000 años. Entonces, digamos, no, parece que la tasa de impacto no es tan significativa como para poder, digamos, eyectar el polvo, ¿no?, nuevamente, y que contribuya para la, para la cantidad de polvo observada. Ahora, sobre la posibilidad de cambiarle la órbita, no sabría decir. Bueno, bien, agradecemos entonces a Adrián por la presentación y lo aplaudimos a la distancia. Bueno, gracias. No, no.